Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal de finanzas personales. Hoy vamos a ver un tema que realmente es muy importante y quiero mostraros cómo en este gráfico podemos hacernos una idea de hasta dónde pueden llegar los precios del petróleo en el futuro si realmente entramos en nuevas guerras, economías de guerra y en nuevos problemas geopolíticos. Porque tal y como explicaba en mis anteriores vídeos, porque el año pasado ya estaba hablando de invertir en gas natural, en petróleo y demás, porque estaba muy infravalorado después de la crisis del COVID, los precios bajaron mucho. Y comentaba que es un bien esencial y que a cero esto no iba a ir en el largo plazo. Pero ahora mismo, además de añadido al lo que es evidente y es que el precio estaba barato, ahora sobre el precio de estos activos estar históricamente a niveles bastante elevados, puede ser que los veamos más altos y puede que si nuestros gobernantes y los gobernantes de otros países pues siguen haciendo el tonto, podemos ver el precio del petróleo bastante más de $100. Fijaros que anteriormente, nunca, después de los años 2000, se había visto el petróleo en niveles tan altos. Incluso en la crisis de los 80, el barril de petróleo pasó de $2 a 40, para después mantenerse sobre este rango de precio durante 20 años, pero después fue hasta $40 otra vez en el 2000 y luego a niveles de precio 40 por 3 son 120, que es al precio al cual llegó el petróleo, incluso algo más, 150. Entonces, si tomáramos como referencia este tipo de explosiones de precio que no hay que descartar que puedan ocurrir, yo no sé lo que va a pasar, nadie sabe lo que va a pasar, pero se trata de tener una visión realista del mercado y sin entrar en hype y decir, pues voy a invertir todo en petróleo. No es eso. Además, creo que es bastante mala idea hacer algo así, pero sí que hay que tener en cuenta que los precios del petróleo podríamos verlos en $200. No digo que vaya a ocurrir y no quiero que pase bajo ninguna circunstancia, pero podría ser algo real que ocurriera. Además, los gobiernos están quebrando en términos reales, pero en términos nominales nunca quiebran y podrían echarle la culpa a la crisis del petróleo, sea provocado intencionadamente o no intencionadamente. Yo no soy los gobernantes y no sé si esto lo están haciendo a propósito o no, pero también les vendría bien como una manera de decir, vale, pues como los precios del petróleo están muy altos, es por eso que hay inflación y así camuflan la devaluación bestial que igual hacen de las divisas para menguar toda la deuda, diluir toda la deuda que tienen estatal, porque si entráis en lo que viene a ser Debt Clock, deberíais poder verlo, eso es, y podéis ver no solamente de Estados Unidos sino de otros países en tiempo real cómo está subiendo la deuda. Y aquí sí lo ves, o sea, es que pasan 10 segundos y se deben $100 millones más. Entonces, queramos o no, esto es súper importante entenderlo, y que los gobiernos están ahora hablando, o sea, los bancos centrales están hablando de subir tipos de interés y tal, pero realmente lo explicaremos en siguientes vídeos. En términos reales, si tú no subes estos tipos de interés, los bancos centrales no los suben por encima de los niveles de inflación, puede que no consigan diluir lo que viene, o sea, parar la inflación. Pueden bajar la inflación, pueden bajar la presión inflacionaria, que pase de 7, 8, 10% a 6, 5, 4, 3. Eso podría pasar. Pero si encima hay guerras, la guerra es inflacionaria. Y eso es súper importante entenderlo. Y que si empiezan a subir los precios del petróleo a 150, 200, $300, porque se ponen en guerra todos y demás, pues eso sería bastante peliagudo para lo que viene a ser no solo los mercados, sino la vida en general. Y los pocos que podrían salir beneficiados de una cosa así sería la gente que haya invertido en estos activos, en commodities, en cosas por el estilo. Y las carteras hoy en día no están enfocadas a esto. Como podéis ver, bueno, si os interesa tenéis un informe sobre Facebook, porque se pegó una galleta muy fuerte
hace unas cuantas semanas, unos cuantos días, y hay un informe en el cual explico beneficios, el futuro, lo que han hecho. Voy a través de todo el transcript la earnings release, es que no me sale en español, lo que viene a ser los beneficios, el día que dijeron los beneficios, no me sale el nombre, pues esto se desplomó porque fueron muy malas noticias, y por lo tanto, si queréis saber un poquito más sobre esto, mi opinión, si hay que comprar, si no y tal, pues lo tenéis en el informe, en ese vídeo gratuitamente tenéis un informe en Discord. Así que, como os comentaba, en vídeos anteriores hemos hablado de quién controla el precio del petróleo, y realmente Irán, Arabia Saudí y Rusia tienen prácticamente el 40% de la producción mundial de petróleo, y eso es súper importante, ya que lo que viene a ser las reservas, la demanda y tal va siempre un poquito ajustadito. Si algo que tiene tanta fuerza en el mundo, lo que viene a ser la producción de este bien, pues estamos en guerra con ellos, unas facciones y otras, aliados contra este tipo de países y demás, que suelen ir un poquito más al unísono, pues podríamos ver que tenemos problemas en el futuro. Y además Rusia está haciendo pactos con China, llevándose muy bien, dándoles contratos en gas y en petróleo y demás, y en cambio pues están ahora mismo con una tensión constante con Rusia. Ahora lo vamos a ver, y eso, pues queráis o no, puede afectar sobre todo a Estados Unidos y a Europa. Pero Europa tenemos que saber que es mucho más dependiente de la energía rusa que Estados Unidos. Estados Unidos tiene petróleo caro, mucho más caro de producir que a lo mejor Rusia, Arabia Saudí y tal, pero sí que puede de alguna manera autoabastecerse con gas y petróleo. En cambio, Europa no tiene esta capacidad. Así que creo que de los peor parados sería Europa, porque se encuentra entre medias de los dos suppliers de petróleo y gas, que sería Estados Unidos y Rusia, pero Rusia es mucho más barato. Si tenemos que comprar todo el gas licuado en tanques a Estados Unidos, eso sale por un ojo de la cara. Así que eso es inflacionario. La guerra es inflacionaria. Ahora lo vamos a ver más aún, y por qué las guerras son posibles realmente. Porque si los gobiernos no tuvieran herramientas para autofinanciarse a costa de sus ciudadanos, muchas veces ni siquiera podrían entrar en guerra. Fijaros, en primer lugar vamos a ver un poquito lo que viene a ser por dónde pasan las tuberías de Rusia a Alemania y a Europa y demás, y como podemos ver, Ucrania, que está aquí, por aquí pasan las tuberías que se llaman Yamal, si no recuerdo mal, son las tuberías Yamal, y esto es como 20-25% del suministro que entra a Europa entra por estas tuberías a través de metros cúbicos. Y lo que creo que aquí también Rusia quiere es que Ucrania se deje de tonterías y poder controlar las tuberías de alguna manera. Ya no solamente es por temas de Crimea y demás, que ahora lo veremos, pero o de expandir su territorio y el tema de la OTAN y demás. Yo creo que también tiene mucho que ver con que Ucrania siempre le está como apretando a Rusia con el tema del gas, y eso pues a Rusia no le hace mucha gracia. De hecho, Ucrania le debe un montón de dinero a Rusia porque nunca le pagó unas facturas de gas que le debía. Luego, por otro lado, pues Bielorrusia sí que es bastante amiguita de Rusia en general, y por lo tanto pues ahí no parece que haya tanto conflicto. Luego se está haciendo mucha presión porque Estados Unidos no quiere que se termine el Nord Stream 2, y Alemania se hizo muy muy dependiente del gas ruso cuando ha decidido quitarse las centrales nucleares de encima y tal. Yo no sé muy bien qué es lo que hacen a veces en Europa, que se pegan un tiro en el pie muchas veces, pero bueno. Y eso. Luego, si bajamos un poquito más en este artículo de Bloomberg, podemos, ¿veis? Esto es un impulso a la inflación, porque suben los precios del petróleo, hay menos producción, la producción se puede enfocar a lo militar, y por lo tanto los bienes de consumo hay menos, y si hay menos bienes de consumo, pues evidentemente esto afecta a lo que viene a ser pues, el coste de tu... Ay, ¿dónde está el mapa que debían militares? No lo tengo ahora por aquí. Tenía un mapa con el registro militar de lo que estaba ocurriendo. Pero las tropas básicamente están que lo había comprobado, están por esta zona de aquí,
por esta de aquí y por Crimea. Lo que les pasa en Crimea también a los rusos es que Ucrania le ha cortado el agua desde hace mucho tiempo a Crimea. Y Crimea tiene problemas de agua muy graves, de sequías y demás, porque los ucranianos le cortaron el río, el trasvase del paso del río a Crimea, el agua. Entonces eso, quieras o no, igual también es una razón por la cual Rusia quizá quiera hacer presiones para que para alejar a NATO de lo que viene a ser Ucrania, y además pues conseguir las posiciones que ya tiene, asentarlas, tanto aquí como igual en Georgia, que tiene un par de posiciones pequeñitas, una aquí y otra aquí, para decir, bueno, pues esto ya es ruso, y afianzar, está haciendo como una fuerza de poder, ¿no? Veremos si entran en guerra o no. Ah, mirad, aquí lo tenía. ¿Veis? Tenemos aquí las zonas donde hay más ejércitos en Rusia, y como veis es aquí en Crimea, ¿vale? Tienen bastantes soldados, así que realmente pueden invadir Ucrania fácilmente, si quieren. Lo que pasa es que lo que no está tan claro es que una vez entren, pues puedan mantenerlo, porque luego las posiciones, porque luego hay guerrillas, luego se puede financiar mucho una guerra constante aquí. Es muy difícil un territorio tan grande coger y asentarle y decir, vale, esto es mío, ya está, pum, esto no funciona así, la verdad. Y también puede ser que esto le interese mucho a Estados Unidos para empezar a vender armas, porque ya lo comentábamos en uno de los vídeos anteriores, concretamente, cómo protegerse, y lo que había que comprar era aerodefensa, ¿vale? Empresas de aerodefensa y de petróleo. Estos dos tipos de activos, que os digo cuáles en ese vídeo, pues eran en los que yo creo que si alguien quiere jugar esto al alza porque cree que va a seguir la tensión y demás, pues se puede posicionar comprando calls a un 5-10% de distancia en lo que viene a ser el petróleo. Y eso se puede jugar de esa manera. Luego, por si os interesa, estoy de vacaciones estaba de vacaciones, ahora me queda muy poquito realmente, ya estoy de camino de vuelta, estoy semi vacaciones porque estoy ya volviendo a mi lugar de residencia, y estaba aquí. Estaba por esta zona de aquí, en una de estas islas Mauricio, y pues ahora estoy en Barcelona porque me he pegado un viajecito, ¿no? Eran 12 horas de vuelo hasta Alemania, luego España, ahora estamos aquí un par de días, nos vamos a Grecia y después ya pues a volver a casa. ¿Y qué más os puedo decir? Eso simplemente era como curiosidad. Como podéis ver, lo que viene a ser el mapa, que este vídeo seguramente lo veáis dentro de un par de días y esto habrá cambiado, ¿vale? Seguramente. Pero el viernes pasado, cuando hemos tenido una caída fuerte en las bolsas, podemos ver como todo lo que viene a ser sector tecnológico, las grandes empresas todas han caído bastante. ¿Y cuáles son los dos únicos sectores que subieron durante estas sesiones? El tabaco, curiosamente, ¿vale? Eso no contaba con ello. Pero luego todo lo que es energía, que habíamos hablado, XLE, el Exxon, ¿vale? Que es ExxonMobil, XLE es un ETF. Pero luego tienes ExxonMobil o Chevron. Y luego, por otro lado, ¿cuál es más de las pocas que subieron? Aquí lo tenéis. Aeroespacial y aerodefensa, porque estas dos van muy correlacionadas. Así que este tipo de activos fueron de los que más subieron durante las últimas sesiones, a pesar de que todo estaba cayendo. Y eso pues confirmó un poquito lo que os comentaba en este vídeo de aquí, de invertir en estos dos tipos de activos, si os parecía buena idea defenderos de esto. Os recuerdo que nada de lo dicho en este vídeo es consejo financiero, ni de inversión, ni nada por el estilo. Simplemente estoy compartiendo con vosotros mis conocimientos y demás, y a quien le guste pues bien, y que no, esto es meramente informativo, y solamente vosotros podéis cuidar de vuestro dinero, nadie cuidará de él mejor, que tú. Por supuesto, si os interesa, tenéis la zona de inversores, ya lo sabéis muchas veces, que aquí podéis ver movimientos que hago y demás, podéis ver mi cartera, soy súper transparente con eso, y además pues podéis preguntarme, y siempre estoy pues respondiendo las preguntas y tal. No es muy caro, y además voy a probablemente subir el precio del servicio dentro de un par de meses, porque la gente, muy pocos se van, la gente que entra, a lo mejor 1 de cada 5 o 1 de cada 6 o 7 o 8 se acaba yendo, porque ya hay
para mi parecer, bastante gente que lleva bastante tiempo, así que estoy muy contento y os agradezco a todos la confianza que aplicáis en mí y en mi trabajo, ¿vale? Os recuerdo que nada de lo que digo ahí tampoco es consejo financiero ni nada, simplemente comparto lo que hago y a quien le interesa ver mi cartera, hacemos un vídeo mensual para seguir el mercado, la cartera, responder preguntas en directo y pues bueno, esas cosas, ¿no? Luego vamos a ver lo último que quería comentaros y es por qué lo que viene a ser los gobiernos pueden financiar ilimitadamente las guerras siempre, porque siempre han habido guerras. Aquí os dejo un gráfico de la libra esterlina, ¿vale? Lo que viene a ser la moneda de Inglaterra, y Inglaterra era la potencia, una de las potencias, si no la potencia más fuerte del mundo durante un periodo de tiempo bastante importante, y además era un centro financiero mundial, que sigue siéndolo en cierta manera, pero antes era el centro financiero mundial por excelencia. Y como podéis ver, la libra esterlina en los últimos 1000 años solo ha hecho que bajar, pero desplomarse impresionantemente. El otro día a mi mujer le gusta ver una serie que se llama Outlander y estábamos viendo la serie y ahí por la noche, tomaditos en la cama, y me hizo muchísima gracia ver que es una serie que se enfoca mucho en el año pues 1700, 1800 y tal, y me hacía mucha gracia ver cómo hablaban de la libra esterlina por estas épocas y querían financiar guerras, ¿vale? Si no recuerdo mal, era la guerra de los ingleses contra los escoceses, y para financiarla, una guerra entera, igual eran 30.000 libras. El gobierno estaba pidiendo 30.000 libras al banco o financiamiento de 30.000 libras para comprar soldados y armamento y demás. 30.000 libras. Con 30.000 libras, oye, en Londres no te compras ni un cuarto de baño, ni la mampara de la ducha, si me quedo corto. Entonces lo que quiero decir con esto es que cuando ahora con 30.000 libras igual te compras un coche, ¿vale? O un coche bueno, pero un coche al fin y al cabo, ¿vale? No es mucho para lo que es un país, 30.000 libras, ni siquiera para lo que es una persona es algo que le cambie la vida, es una ayuda, pero no es algo que te cambie la vida, 30.000 libras. En cambio antes te financiaba una guerra entera, para que veamos hasta qué punto... o sea, cómo funcionan las cosas realmente, porque veo que hay personas que a lo mejor les están comiendo la cabeza con el tema de la teoría monetaria moderna y tal. Eso es repetirlo de siempre, pero ponerle otro nombre para que suene bien. Simplemente es el gobierno, que si sabes cómo funciona el tema de los bancos centrales y demás, al final el gobierno tiene la potestad de hacer lo que le dé la gana muchas veces, y por lo tanto, si el Banco Central va a la par que el gobierno, que es lo que está demostrando ahora, esto lo explicaremos en un próximo vídeo, pues van a seguir diluyendo la moneda con el tiempo, y la única certeza que tenemos es que probablemente lo que tienes en el banco dentro de 10, 15, 20 años valga menos de lo que vale ahora, y no lo verás en negativo, pero sí va a valer más, simplemente porque los gobiernos siempre acaban usando el dinero fiat, este tipo de sus monedas que no están enganchadas al oro ni a nada, al final nunca lo reparan con ningún tipo de enganche a ningún activo, a ningún commodity, y por lo tanto la manera en la cual los gobiernos hacen lo que quieren y financian las guerras y demás es diluyendo los ahorros de la población que tiene este tipo de activos en cartera. Y la gente más humilde lo único que tiene es siempre dinero en el banco y no tiene nada invertido. Así que, sin ser consejo financiero ni nada por el estilo, yo siempre pienso que ahorrar una parte en oro, plata, incluso Bitcoin, si os gusta mucho este tipo de activos, pues es buena idea. Lo que pasa es que con cabeza y sin dejarse de tener liquidez o que el precio la fluctuación de precio te preocupe, sino algo que puedas dejar a 20 años y demás. Esa es mi opinión. Me parece muy interesante que se hubiera visto ver esto, y bueno, también lo puedo compartir lo mismo con el dólar, y podéis ver cómo al final y al cabo, aunque el dólar es potente desde hace 100 años, 100 y algo años, y la libra tiene más años, pues igualmente está ocurriendo exactamente igual. Aquí se abandonó el patrón oro, y desde que se abandonó el patrón oro, como veis, podrías haber comprado un trozo de piedra, que si el trozo de piedra sigue ahí, probablemente valga más que hace 30 años, sea lo que sea. Y por eso mismo, el SP500, por ejemplo, ha subido tanto en precio durante los últimos años. No solamente es porque las empresas ganen más dinero y tal, que es verdad, ¿vale? También es verdad, pero desde entonces pues no es solo que se revaloriza el activo, sino que además, pues claro,
los bienes de producción pues son más caros y por lo tanto las empresas ganan más dinero, aunque con ese dinero puedes comprar menos cosas. Eso es interesante entender la correlación negativa que hay entre los dos. En los próximos vídeos vamos a explicar una de las métricas que puede predecir una de las crisis, ya lo he explicado antes, pero vamos a hacer el matiz porque parece que puede saltar esta métrica y está a punto de decirnos que probablemente tengamos una crisis y apenas falla. En más del 90% de las veces esta métrica ha acertado y por lo tanto creo que es bastante interesante. Si os gusta este tipo de vídeos podéis suscribiros, darle like, podéis comentar. Si habéis llegado hasta este punto del vídeo ayudáis un montón al canal porque YouTube premia muchísimo que lleguéis hasta el final del vídeo y que le deis a like, que comentéis e interactuéis. Tenéis tanto el Discord, el chat de Discord, como el de Telegram, donde voy compartiendo noticias y demás, y el Twitter. Si os interesa saber dónde invierto, cómo invierto yo, invierto a través de Interactive Brokers, ¿vale? Tenéis enlace también en la descripción. Y para hacer trading con criptomonedas o commodities, oro, plata, petróleo y demás, uso BinkX, que lo tenéis en el enlace en la descripción, y hasta $120 de bono si os interesa, ¿vale? Aquí lo tenéis. A mí me parece un broker súper chulo, además porque es súper cómodo para todo, y además tenéis hasta un bot para ganar dinero sin hacer nada y demás. Lo explicaremos en el futuro, que parece ser que han abierto uno. Yo igual lo voy a testear porque parece interesante, ¿no? Y nada, os dejo con el final de este vídeo y nos vemos en el próximo. Chao.